Un saludo cordial a todos los tutores y participantes de las distintas maestrías que forman parte de nuestra Casa de Estudios Superior Postgradual, hablo de la Universidad Pedagógica. Hoy, en esta segunda semana, nos toca estudiar el sentido formativo de enfoque y forma relacionado al componente de colonizar la realidad que corresponde al segundo momento. En tal sentido, se ha preparado una serie de diapositivas y una estructura metodológica al cual cada tutor y cada participante debe incidir en el momento de la construcción y pulido del mismo trabajo correspondientemente. La idea es cómo comprendemos este segundo momento y qué es lo que el tutor y el participante en su calidad de maestrante deben desarrollar. Para poder generalizar las conceptualizaciones más específicas y criterios comunes, es importante dar un sentido de qué entendemos por decolonizar la realidad. Básicamente, este proceso indaga e identifica conocimientos relacionados ¿a dónde? A nuestra realidad. Objeto de estudio, práctica de investigación, realidad vivencial, biopraxis educativa o biopraxis social. En tal sentido, dentro de esa etapa de investigación, la maestrante o el maestrante identifica distintos elementos o componentes que forman parte de un conocimiento ya emergido en esta práctica de estudio de la realidad. A partir de ese elemento también comprenderemos este momento que contrasta la información recogida en el primer momento. Ustedes saben que en el primer momento trabajada en la anterior semana no podemos establecer ninguna cita bibliográfica ni mucho menos alguna referencia de algún entrevistado en ese momento. Más al contrario, este es el espacio para divulgar y a la vez universalizar los conocimientos que se van a construir en producción de conocimientos. En tal sentido, el investigador realiza dos procesos de producción decolonial. Primero, analiza las ideas fuertes, nacidas, producidas y reproducidas a la vez a partir de los instrumentos de investigación aplicados, sea de forma personal o de forma colectiva. Cuando hablo de forma personal, identifico el yo en mi calidad de investigador, que el mismo protocolo, o en su defecto la misma guía, establece una serie de instrumentos de investigación. Y cuando hablamos del enfoque aula, patio y comunidad, también la guía establece una serie de instrumentos metodológicos que le permitan al maestrante poder subtraer, recoger y a la vez sistematizar para luego divulgar la producción de conocimientos. ¿A partir de qué? A partir de estas ideas fuertes. Un segundo momento, o este momento lo vamos a comprender como el epistemologizar la realidad. Posteriormente pasamos al segundo componente, que es el diálogo con el universo académico, en la cual corresponde establecer bibliografía reciente que nutra, es decir, que aporte al trabajo de investigación, pero también que esta perspectiva de investigación pueda generar una discusión, es decir, no solamente agarrar autores que validen el trabajo de investigación, sino también autores que desacrediten o pongan en duda algunos escenarios aún abigarrados de los procesos formativos. Es por eso que se empieza de esta manera, es decir, indagar la bibliografía referida a las ideas fuertes, las ideas que se han encontrado, generadas, que se validen o descarten escenarios vividos. En tal sentido, el indicador 2.1 señala el siguiente componente: epistemologizar la realidad, es decir, producir ideas que luego serán conocimientos. Estos conocimientos se generarán en doctrinas para luego generar un dogma del mismo, sin hegemonizar obviamente algunos conceptos ya de nuestros pueblos indígenas, originarios, campesinos o en su defecto de nuestra misma cotidianidad educativa. Este epistemologizar de la realidad se comprende en tres etapas. Primero, es el proceso que implica recoger o reencontrar ideas fuertes para luego pensarlas, repensarlas en función al problema. Es decir, todo el elemento que se vaya a generar de discusión en base a los instrumentos de investigación tienen que estar sustentados, direccionados, especulados en base al problema sentido, identificado en el primer momento. ¿Cómo hacer una idea fuerza? ¿Y a qué se refiere una idea fuerza en un trabajo de investigación? Es una idea clara o una frase clara, directa y emocional que el mismo maestrante ha identificado en su realidad y que ésta debe ser conocida
y sobre todo debe ser universalizada con el fin de establecer producción de conocimientos. Que tenga la capacidad de ser reconocida, obviamente, por todos y divulgada mediante los medios eficientes de comunicación correspondientemente, publicaciones, entrevistas, webinars u otras situaciones. Fácilmente no puede dar lugar a confusiones ni a ambigüedades, es decir, no podemos repetir ni parafrasear ideas que ya están diseñadas en otras o en otros escenarios vivenciales. Ejemplo, dentro de un estudio de investigación social y antropológica o lingüística, tenemos estos tres componentes. Por ejemplo, una idea fuerza, una idea fuerte identificada dentro del proceso de investigación tiene que ver con el sincretismo lingüístico en comunicaciones de espacios abigarrados. Sincretismo, una mezcla, una fusión, una analogía entre la lengua y su estudio en comunidades abigarradas. La simetría lingüística, segundo componente, es decir, recordantes y no hablantes. Idea fuerza, es decir, en nuestra práctica pedagógica, quizás algunos maestros que se han direccionado en la práctica de la enseñanza de una lengua han generalizado la importancia primero de recordar y no así de hablar. La delineación cultural entre la encrucijada colonial, sobre posiciones aún de escenarios colonizantes, no desde 1492, sino desde ya la neocolonialidad existente en los escenarios sociales. Es decir, estas ideas fuerza, o ideas fuerte, perdón, no deben ser conceptualizadas, es decir, no descritas, sino expresadas en párrafos que identifiquen lo vivido dentro de la práctica educativa. A partir de ese componente, cada maestrante ha debido estructurar el trabajo de investigación en base a estos dos componentes muy importantes. Hablamos de macroestructura y microestructura. Componentes de un fenómeno social, ambos sí, pero acá estamos hablando desde la escritura académica. Una macroestructura nace desde los mismos instrumentos de investigación codificados, analizados, desarrollados, identificados para luego ser producidos en una macroestructura. La microestructura simplemente son ideas secundarias, narraciones, exposiciones que validen, que brinden cuerpo o fuerza a las ideas principales de la macroestructura. Estaríamos hablando de un componente de subtítulo y un componente de justificación. En tal sentido, tengo acá el siguiente ejemplo. Hablamos de una idea fuerza, sincretismo lingüístico en comunicaciones o espacios abigarrados, lo que se había indicado en la anterior diapositiva, y la macroestructura a partir del análisis de los instrumentos de investigación utilizados en mi intervención investigativa describen la aparición de estas macroestructuras. Por ejemplo, una macroestructura denominada desvariación lingüística, dentro del sincretismo lingüístico, es decir, el desplazamiento de una lengua. Sobreposiciones lingüísticas, L1, L2, disputa y conflictos lingüísticos, otra macroestructura. En base a estos, obviamente, yo estableceré la fundamentación de la microestructura, estableciendo descripciones, narraciones, exposiciones, diálogos que refuercen o brinden el cuerpo central de nuestro contenido. Otro ejemplo que les había mencionado anteriormente es generar en la comunidad educativa, por parte de los docentes, la política de recordantes y no hablantes. Esta ha desembocado en una macroestructura denominada la enseñanza en gramática que en comunicación. Es decir, se enseña más el aula, los fenómenos de la gramática, que los mismos fenómenos del pensar en comunicación. Entonces, es una macroestructura nacida, emergida y producida, y que esta luego va a ser analizada en base a nuestros instrumentos de investigación. Posteriormente tenemos la desalineación cultural entre la encrucijada colonial como una parte de una idea fuerza, la cual desemboca en dos macroestructuras nacidas de la siguiente manera: debilidad identitaria y mutilación cultural, colonialismo de escenarios, ¿no? Estas macroestructuras entendámoslos así como subtítulos que van a dar sentido a una categoría específica. Entonces, ¿qué a partir de estos fenómenos de identificación y a la vez de ordenar la información, se estructuran las ideas fuertes y macroestructuras que nacen de una apología, es decir, un origen en la aplicación de los instrumentos de investigación? Por ende, la topología de estos elementos deben ser propios, autónomos,
no contactados en el sentido de su pureza y su naturaleza académica, que va a generar nuevas políticas de análisis de las prácticas pedagógicas, prácticas educativas, prácticas administrativas o de la función pública. Un segundo componente, hablamos del 2.1, es el diálogo con el universo académico. Este diálogo, cómo se entiende, cómo se trabaja y cómo se va a reflejar en el producto académico de transformación. El diálogo académico no es más que la intervención de investigaciones producidas mediante el maestrante, las cuales va a gozar de autenticidad, es decir, su propia génesis, para luego estas ser validadas o desvalidadas con autores que han tenido la osadía de poder hacer una investigación no idéntica, pero sí que se ha tomado en cuenta algunos puntos de bifurcaciones específicas o algunos tejidos de investigaciones que entran como articuladores al trabajo de investigación, ¿no? Como alguien indicó, hay trabajos que si bien se reproducen, pero también gozan de alguna fuente bibliográfica, alguna experimentación. En todo trabajo de investigación siempre se debe pensar que alguien ha tenido un intento de poder solucionar algún conflicto pedagógico, bien escrito o quizás solamente en la práctica. Entonces, en el universo académico existen investigaciones similares, obviamente, con el fin de buscar puntos de encuentro, es decir, estos actores, cuál habrá sido la metodología, el encuentro que han tenido para poder solucionar sus conflictos pedagógicos, administrativos, sociales o funcionales a través de la validez y nulidad experimental. Es decir, no solamente enfocarnos en autores que acrediten lo que el mismo maestrante ha desarrollado en su etapa de investigación, sino también autores que se atrevan a cuestionar esas prácticas pedagógicas, a develar y desnudar y desmontar las distintas formas aún abigarradas y existentes de un sistema educativo quizás oculto o con las pocas carencias respecto a la producción de conocimientos. En tal sentido, el diálogo con el universo no es más que el diálogo con las fuentes bibliográficas que van a nutrir este momento, fundamentando, desvalidando la investigación correspondientemente. El maestrante debe indagar, develar y desmontar la cantidad de recursos académicos, búsqueda bibliográfica, que potencien la epistemología de la realidad sentida y vivida, es decir, cuestionar, repensar, reproducir, realinear y reestructurar los procesos socioeconómicos. Por ejemplo, en una de las otras categorías, con estas macroestructuras lo denominaremos así, tengo yo aquí varios ejemplos. Por ejemplo, una macroestructura denominada tejido vivencial. Empezamos con nuestras ideas, fuerzas, sin pensar ni planificar, solo conviviendo, pues buscaré autores que validen este afirmamento. Soñar desde una pacheta, buscaré autores que validen o desvaliden este afirmamento vivido dentro de mi realidad epistémica vivida. No solamente autores que acrediten, sino autores que hayan tenido algún contacto experimental respecto y nutrido a lo que el mismo maestrante puede identificar como problemática en el primer momento. Así también tenemos otro ejemplo de macroestructura denominada la chuspa de introspección comunitaria, desde lo comunal hacia lo descomunal. Entonces acá buscaré algunos autores que acrediten, que cuestionen, que potencien, que especulen y que mejoren algunas alternancias relacionado a lo que se ha vivido, con el fin de que este momento 2 se nutra y se genere este diálogo con el universo académico, ¿no? Es así como se va a trabajar este primer componente en base a la estructura. Si ustedes revisan la guía del producto académico de transformación, en esta guía vamos a encontrar las siguientes particularidades a trabajar. Tenemos dos componentes: epistemologizar la realidad, mínimo de 10 páginas, el diálogo con el universo académico, mínimo 15 páginas. Estaríamos hablando de dos categorías a trabajar dentro del cuerpo del segundo momento. Para esto se ha hecho un ejemplo que les va a permitir ordenar su información de producción de conocimientos y su mundo académico. Habíamos indicado que el epistemologizar la realidad no es más que el encuentro, la articulación, la sistematización, el ordenamiento de las fuentes de información recogidas a través de sus instrumentos de investigación. Encuestas, entrevistas, guías de observación
guías de observación participante, grupos focales, un diario de campo, un registro anecdótico, una bitácora profesional, una biopraxis educativa y todos los instrumentos con enfoque cualitativo mixto que ustedes hayan identificado como maestrantes y a la vez como actores investigativos deben estar resumidos, ordenados y fundamentados, como también utilizar la parte del diálogo, es decir, el mismo investigador ingresa en esta parte para generar discurso. El segundo momento, es decir, el diálogo con el universo, se buscan 10 fuentes bibliográficas actualizadas y estas 10 fuentes como mínimo bibliográficas van a fortalecer los mismos puntos de encuentro de discusión que ustedes han reflejado en el primer momento, que es epistemologizar la realidad. En tal sentido, vamos a orientarles en base a este trabajo que se está elaborando juntamente con ustedes y que es un ejemplo de estructura. Aquí tenemos ya todo lo que corresponde al primer momento en base a todos los subtítulos trabajados en el primer momento y nos encontramos en este. Se sugiere a cada tutor y se sugiere a cada maestrante en su calidad de participante respetar la estructura correspondientemente. Empezamos con Romanos 2, segundo momento, decolonizar la realidad. Antes de empezar con un nuevo subtítulo, debemos desarrollar un párrafo introductorio. Recordar que este trabajo de investigación habla sobre las ritualidades y sacrificios en una unidad educativa en la enseñanza de las ciencias sociales. Entonces, en este primer componente que es decolonizar la realidad, conocerlo de forma teórica, a partir de esos dos componentes, la voz de los acaecidos y la voz de los experimentados, vamos a ir nutriendo este momento. En tal sentido, la unidad educativa X, la enseñanza de las ciencias sociales en el nivel secundario, se encuentra atravesada por ritualidades y sacrificios que reflejan una práctica pedagógica abigarrada. Y empezamos a desarrollar una breve introducción a lo que se va a desarrollar en estos dos componentes. Posteriormente pasamos a este indicador que se respeta en el marco de la estructura correspondientemente, es epistemologizar la realidad. Antes de ingresar yo ya a mis macroestructuras identificadas, tengo que orientar esta categoría. Epistemologizar la realidad implica trascender la simple expresión de los hechos educativos para comprender los sentidos profundos que subyacen las prácticas cotidianas de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Lo que les habíamos indicado. En este trabajo nos proponemos interpretar críticamente las voces de los actores educativos, docentes, estudiantes y directivos, o quienes hayan sido parte del trabajo de investigación, recogidas a través de los instrumentos como, por ejemplo, las entrevistas, grupos focales y diarios de campo. En este ejemplo, simplemente se utilizan estos tres instrumentos o herramientas correspondientemente. Paso a mi primera macroestructura, ¿no? En relación a la macroestructura, cada participante debe desarrollar las macroestructuras que hayan identificado en el trabajo de investigación, que sean necesarias para comprender el origen del problema, para posteriormente ya dar una alternancia de solución en base al tercer momento, que es el proyecto de transformación. En tal sentido, este ejemplo respeta la siguiente estructura: 2.11, porque se desprende de este, que es 2.1, epistemologizar la realidad. Seguimos en este componente. Y mi macroestructura denominada los ritualidades empoderados en las prácticas pedagógicas. Entonces, para este ejemplo he utilizado dos formas de poder ordenar la información con citas cortas, menos de 40 palabras dentro del párrafo, y citas largas, salto de párrafo, con algunas recomendaciones técnicas en normas A. Esta primera descripción de macroestructura toma en cuenta los instrumentos utilizados, la voz de los acaecidos, para luego ser sistematizados y ordenados por el investigador. Vamos con el ejemplo. Los hallazgos indican que las ritualidades en el ámbito educativo refuerzan la identidad institucional y la cohesión grupal. Ojo, un docente entrevistado informó que los lunes, cuando los niños entonan el himno y hacen el juramento a la bandera, se crea un sentido de pertenencia
y disciplina, fortaleciendo los valores de respeto y la unidad en la comunidad escolar. Y empiezo aquí citando, ojo, estoy describiendo esta terminología o esta frase real y concreta de alguna guía de observación participante o de un instrumento, como en su defecto es una entrevista. Entonces, abro paréntesis, Pérez 2021, guía de observación participante, o Enter, que significa entrevista, página número 45. En su defecto, entrevista número 45. Esto lo conocemos como una forma de ordenar la información, es decir, nuestra codificación. Estimados tutores, todos los participantes manifiestan distintos códigos de ordenar su información, ¿no? Simplemente se debe respetar y darle una forma correspondientemente. En este ejemplo, estamos colocando dentro del párrafo, porque se establece menos de 40 palabras, con el fin de establecer no un corte a la idea central. Y posteriormente entro yo, en mi calidad de investigador, en tercera persona, describo estas prácticas simbólicas, lejos de ser meramente formales, cumplen una función estructurada dentro del espacio escolar, y empiezo a especular. Entonces, qué importante es ordenar la información, donde el investigador entra con una introducción, recoge la voz de los acallecidos y se despide con una recomendación. Vamos con el segundo ejemplo. Sin embargo, también se evidencian sacrificios que enfrentan estudiantes y familiares y familias. Un estudiante, ojo, de aquí vamos, un estudiante mencionó que a veces no puedo comprar mis materiales porque en mi casa no hay dinero suficiente. Me siento mal porque la maestra nos pide que llevemos todo. Gómez, 2023, entrevista número 78. Código de codificación diferente que ustedes van a encontrar en distinto trabajo de nuestros maestrantes. Entonces, ya he descrito mi primera macroestructura. Voy a mi segunda macroestructura 2.1, los sacrificios y las experiencias de aprobados y reprobados. Acá hago un ejemplo en salto separado, es decir, hago un salto de párrafo correspondientemente para luego entender. Y si ustedes revisan, vamos a ver aquí tenemos un ejemplo. Sin embargo, en muchos casos, los estudiantes reprobados experimentan exclusión y estigmatización, lo que afecta su autoestima y desempeño a futuro. En un grupo focal, un docente informó. Ojo, en un grupo focal, un docente informó. Más de 40 palabras, establezco sangría francesa, el espaciado de 2 por lado, y empezamos con nuestra descripción de nuestro instrumento. Los niños que reprueban suelen retirarse y perder la motivación. Abandono escolar. Algunos repiten el curso varias veces y terminan abandonando la escuela. El sistema no siempre les da las segundas oportunidades y la presión de sus familias agrava la situación. Docente, Martínez 2021, guía, grupo focal, registro número 1. Repito, código de codificación en el marco de la ordenanza de la información de cada maestrante. Asimismo, pasamos a nuestro segundo capítulo, que es el diálogo con el universo. Antes de empezar aquello, ustedes se dan cuenta de que tenemos distintas formas de poder ordenar. Es decir, en síntesis, el primer momento, epistemologizar la realidad, comprende las categorías identificadas, pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, la cantidad de categorías que el mismo maestrante considera importantes poder producirlas y a la vez reproducirlas en el trabajo de investigación. En mi ejemplo, solamente yo puse 2, como para no alargar el proceso, y en la etapa de diálogo con el universo, describo este número y se respeta también 2.2, cambiamos porque es otro componente. ¿Qué es lo que añadimos acá? Básicamente hago un párrafo introductorio. ¿A qué se refiere este diálogo con el universo académico? El presente trabajo de investigación titulado Ritualidades y Sacrificios en la enseñanza bigarrada de las ciencias sociales en una unidad educativa X se describe en un escenario dialógico con el universo académico, permitiendo, ojo, tengan mucho en cuenta aquello, contrastar y validar las vivencias educativas locales con marcos teóricos y experimentales producidas de otros contextos. Esta articulación crítica entre la realidad concreta de la unidad educativa y los aportes académicos posibilita
¿qué cosa? Cuestionar prácticas naturalizadas como las rutinas escolares o las exigencias curriculares impuestas. Y voy a mi primera macroestructura. Y ustedes dirán, pero esta se repite, obviamente. Si yo tengo en el primer momento epistemologizar la realidad dos macroestructuras, las mismas deben repetirse con el diálogo en el universo para luego ser descritas por autores. Ejemplo, voy a epistemologizar la realidad, dice así: los rituales empoderados en las prácticas pedagógicas. Bajo a el componente diálogo con el universo académico y se repite, ¿no? Los rituales empoderados en las prácticas pedagógicas. Ustedes recordarán en este capítulo, en esta categoría, en la otra etapa, he recogido la voz de los acallecidos, entrevistados, estudiantes, maestros, directores administrativos, funcionales, etc. En este componente se repite la misma categoría, pero cambia el sentido de descripción de investigación. Es decir, ahora voy a repensar este trabajo en base a autores. Ejemplo. En el ejemplo que les describo acá tenemos en base a dos componentes citas cortas y citas largas. Es decir, los rituales en educación no solo estructuran la vida escolar, sino que también refuerzan valores, identidades y procesos de enseñanza-aprendizaje. Según Durkheim, 1912, ojo, muy ambiguo, pero por ejemplo ya deberíamos cambiar una bibliografía contemporánea, abro comillas, menos de 40 palabras, los rituales cumplen una función social fundamental al consolidar la cohesión dentro de una comunidad, permitiendo que los sujetos se identifiquen con los valores colectivos, etcétera, etcétera. Cerramos comillas y abrimos la página. Norma APA, séptima versión. 40 palabras dentro de la idea del paso. Ahora tenemos acá otro ejemplo. En este sentido, entro yo, en su defecto, entra el maestrante en su calidad de investigador. En ese sentido, los rituales pedagógicos no son meros actos simbólicos, sino estructuras que organizan la experiencia escolar y la forma en que los estudiantes y docentes interactúan con el conocimiento. Es decir, como señala Turner, 1969, más de 40 párrafos, salto, párrafo, 2 espaciado, sangría francesa de 5, abro comillas y describo. Los rituales funcionan como marcadores simbólicos que estructuran la vivencia en comunidad y permiten la integración de los sujetos en su entorno. Y seguimos describiendo, cerramos comillas, punto, abro paréntesis, página 256. En este ejemplo se ha dado de citas cortas y de citas largas, pero que no es un ejemplo cerrado. Nuestros participantes han manejado distintas bibliografías, no solamente de libros, sino también de sitios web, artículos de indexación y otros medios de información. Paso a mi segunda categoría y se repite. Miren, los sacrificios y las experiencias de los aprobados y reprobados. Esta categoría también vamos a encontrar en el momento epistemologizar la realidad, pero ahora simplemente se describe desde la perspectiva de autores, ¿no? Por ejemplo, la exigencia académica, las condiciones socioeconómicas y las dinámicas institucionales influyen en la trayectoria escolar de los estudiantes, generando experiencias diferenciadas entre quienes logran aprobar y quienes enfrentan la reprobación. Según Bourdieu, 1970, el sistema educativo, dentro del párrafo, ojo, el sistema educativo tiene que aprender desigualdades sociales, ya que las exigencias escolares fortalecen a quienes poseen un capital. Acá tenemos que aumentar nuestra cita de página correspondientemente, ¿no? Para que esto sea dentro del párrafo. Asimismo, les oriento con un salto más de 40 palabras que describe así: para alcanzar los estándares de éxito académico, según argumenta el pensamiento de Abt, 1982, el fracaso escolar puede entenderse y describo igual, con el espaciado de 2, sangría francesa 5, más de 40 palabras y citamos de esta forma. Y entra el investigador con una conclusión. Es así como se van a ir ordenando, estructurando y clasificando nuestras macroestructuras y microestructuras dentro de este segundo momento. Síntesis de la explicación. Entonces, en el segundo momento de colonizar la realidad, vamos a encontrar dos fenómenos de estudio interesante. Epistemologizar la realidad
que tiene que ver con un mínimo de 10 páginas. Aquí, repito, ingresan la voz de los acallecidos acompañado de sus instrumentos de investigación. En este momento, diálogo con el universo académico, ingresan las experiencias investigativas divulgadas y reconocidas a partir del mundo con el diálogo con el universo académico. Como mínimo 15 páginas, sumadas 25. Se estructuran de esta forma. Cada macroestructura encontrada, si son 5 macroestructuras dentro de epistemologizar la realidad, esas 5 deben repetirse nomenclaturamente en el subtítulo, en el diálogo con el universo y cambiar la perspectiva ya con las fuentes de información bibliográfica. 10 fuentes como mínimo para poder fundamentar el trabajo correspondientemente. Ahora sí. Asimismo, estimados tutores, cada maestrante tiene un proceso interesante de ordenar su información y que esta tabla que quizás muchos tienen o otros tutores también en la etapa de la investigación que ha descrito como módulos de trabajo han desarrollado distintas estructuras. Pero esta es una de las que quizás les va a permitir orientar la información. Repito, anexo 1, todos los cuadros de información deben ir en la parte anexal del producto académico de transformación. Cuadro de categorización de la macroestructura y microestructura. Epistemologizar la realidad. ¿Cómo nacen nuestras macroestructuras? Es decir, nuestros subtítulos que nosotros hemos visto, nacen de una pregunta subjetiva del investigador, posteriormente se fundamentan con las opiniones de los entrevistados, se generan algunas microestructuras, voy con mi código de categoría y establezco mi macroestructura. Ese es el orden correspondientemente que se debe describir. Por ejemplo, este es un estudio relacionado a la investigación en las escuelas superiores de formación de maestros. Nace con una pregunta subjetiva problemática del investigador. ¿Cuáles fueron las estrategias e innovaciones pedagógicas como políticas educativas en la investigación? Un maestro describe esta situación y empieza a narrar. Entonces, el investigador cualificará la información, especulará la información, reflexionará en sus componentes de microestructura. Luego generará un código de codificación para luego nazca nuestra macroestructura denominada subtítulo en nuestro trabajo, ¿no? Ahora, si nos vamos al ejemplo del diálogo con el universo académico, son las mismas estructuras, pero acá el autor, es decir, el investigador, va a acompañar la fundamentación con algún autor que tenga alguna noción sobre esa categoría correspondientemente. Posteriormente, el investigador argumenta, contraargumenta las ideas principales, fundamenta, y luego nace algunas ideas fuerzas, que esas ideas fuerza van a ser simplemente un dominio textual y visual para luego ser discursivo en la etapa de una defensa o en la etapa ya de práctica pedagógica, administrativa o de función pública. Entonces, estos cuadros no necesariamente obligatoriamente tienen que estar en la parte anexal, pero sí recomendamos a los maestrantes que las distintas formas de establecer sus categorías, en sus defectos, sus macroestructuras a partir del cuadro de categorización, las tengan en el anexo final del trabajo de producción de su investigación. Pero así mismo no ingresa ningún cuadro, repito esto, no ingresa ningún cuadro en la etapa de producción de conocimiento. Todo es textual en este segundo momento denominado decolonizar la realidad. Que tengan mucho éxito en la producción de conocimientos en estos dos grandes componentes que es epistemologizar la realidad y el diálogo con el universo académico. Muchas gracias.